Los israelitas necesitaban un sacerdote para poder acercarse a Dios. Dios escogió que a través de un hombre llamado por él y ungido por él, el sumo sacerdote, y sus familiares, los sacerdotes, ellos iban a mediar entre los hombres y Dios. A través del ministerio de los sacerdotes es que los israelitas se podían relacionar con Dios. Ellos eran una especie de mediadores entre Dios y los hombres. El rol del sacerdote era muy importante porque era el encargado de ofrecer sacrificios aceptables delante de Dios para poder expiar los pecados y las culpas de los israelitas. El sacerdote no solo ofrecía los holocaustos y los sacrificios, sino también elevaba oraciones intercediendo ante Dios por los israelitas. El sacerdote debía de ser santo y perfecto. De hecho, si tenían defecto físico, no se podían ni siquiera acercar a Dios. Ellos no se podían contaminar por un muerto, o sea, no podían ni guardar luto, a menos que se tratara de un familiar muy cercano y se iban a contaminar hasta llegar la noche. O sea, ellos tenían que guardar un nivel de santidad todavía mayor que el que se le exigía al pueblo, porque ellos eran los mediadores entre Dios y los hombres. El sacerdote se tenía que casar con una esposa santa, sus hijos, sus hijas tenían que ser santos. Una exigencia verdaderamente tremenda. Ahora, sabemos que ellos no eran perfectos, por eso ellos también ofrecían sacrificio por ellos mismos primeramente y luego por los del pueblo. El sacerdote tenía un trabajo interminable, siempre estaba de pie en el templo. Yo no sé si usted sabía, pero en el templo no había lugar donde sentarse. Y esto es porque la labor de mediación del sacerdote nunca se terminaba. Los israelitas siempre iban a pecar y el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios, orar por ellos y ser un mediador entre Dios y los hombres. Saben, hermanos, que los cristianos también tenemos un sacerdote y no se trata de un hombre imperfecto o que tenga que ofrecer sacrificios. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote por excelencia. Él cumplió verdaderamente la perfección que se le exigía a los sacerdotes. Ahí en Levítico 21 se ve esa perfección que se les exigía a ellos, de no contaminarse, de casarse con una esposa santa, de tener hijos santos, de no tener incluso defecto físico, porque los defectos físicos simbolizaban los efectos del pecado sobre la humanidad. Pero Cristo fue varón perfecto, Él fue completamente recto, justo y sin pecado. Nunca pecó ni hubo engaño en su boca. Al Señor Jesucristo no se le puede culpar de ningún pecado porque Él es la justicia perfecta de Dios. Cuando vemos todas estas demandas que se le hacían a los sacerdotes de ser justos, vemos la necesidad de un verdadero sumo sacerdote, el cual es únicamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice la Biblia. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él se hizo hombre y vino a representar a la humanidad. No solo eso, Jesucristo como sacerdote ofrece el único sacrificio aceptable y permanente. Es el sacrificio de Él mismo, o sea que Él es nuestro sacerdote y Él es nuestro cordero sacrificial. El Señor Jesucristo fue a la cruz el día que se celebraba la Pascua, el día que se sacrificaba a ese cordero pascual, de manera que Él es nuestro sacrificio permanente. Oiga bien, ya no necesitamos sacerdotes humanos porque tenemos a Cristo. Y ya no necesitamos sacrificios de animales porque Jesucristo, nuestro Señor amado, Él dio su vida como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si bien es cierto que los sacerdotes no se podían sentar porque nunca descansaban de su rol de expiar los pecados, Jesucristo dice que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Lo que está diciendo ahí es que ya no se necesita ofrecer más sacrificios porque el Señor Jesucristo terminó. Él dijo, consumado es. Él acabó la obra de expiación y de salvación. De una vez y para siempre, con su sacrificio, tenemos eterno perdón y salvación. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo hoy como nuestro sacerdote? Él está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de los creyentes. ¿Sabían, hermanos, que el Señor Jesús está orando por usted y orando por su familia? Él le pide al Padre que le perdone, Él le pide al Padre que le bendiga,
que le guarde, que le proteja, que le sane, que alcance a sus seres queridos. El Señor Jesús está orando por usted. Qué bueno es recordar que tenemos un sumo sacerdote perfecto que nos representa delante de Dios, y Él es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, como parientes de Cristo, porque dice la Biblia que venimos a ser como hermanos, Él viene siendo nuestro hermano mayor y todos somos hijos de Dios. Ahora, como parientes de Él, nosotros también somos sacerdotes para Dios. Así dice la Biblia que usted y yo tenemos un llamado, y ese llamado es ser embajadores de Cristo, ir y representar a Dios delante de los hombres y representar a los hombres con Dios, ayudar a que los hombres se reconcilien con Dios. Cuando usted le habla de Cristo a sus compañeros de trabajo, usted está siendo un sacerdote para ellos. Cuando usted le habla de Jesús a sus hijos, cuando usted le habla del Señor a su cónyuge, cuando usted ora por estas personas, está haciendo una labor de intercesión, una labor sacerdotal. No desmaye en su evangelismo de sus seres queridos, no desmaye en su labor intercesora. Recuerde que aunque seamos imperfectos, somos vestidos con las ropas blancas sacerdotales de Cristo. Tenemos la justicia perfecta de aquel que nos santifica delante de Dios, y su nombre es Jesucristo. Como aquellos sacerdotes se guardaban, procuremos guardarnos del mundo y guardarnos en santidad, porque es un gran llamado y un gran privilegio el que tenemos de ser sacerdotes para nuestro Dios. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote.